Una niña de 4 años se detuvo en medio del parque, miró a una desconocida sentada en una banca mojada e hizo la pregunta más simple y más devastadora que alguien podría hacerle a una extraña. «No tengo mamá. ¿Puedes ser mi mamá?» Valeria Montoya no supo qué responder. Estaba ahí intentando no llorar, intentando encontrar una salida para una vida que parecía derrumbarse al mismo tiempo que esa niña de ojos cafés la miraba con toda la esperanza del mundo. Lo que ella todavía no sabía, y que lo cambiaría todo, era que sus caminos se cruzarían de la forma más improbable. Bienvenidos al canal Historias Emocionantes para Escuchar. Aquí, cada historia es un refugio. Mientras el mundo insiste en ser difícil, nosotros elegimos contar historias que hacen bien. Ahora ven conmigo, que nuestra historia va a comenzar. El cielo sobre Morelia, ese jueves por la tarde, tenía el color equivocado. No era el gris de la lluvia que viene y pasa, sino ese gris opaco y sin movimiento que parece instalarse como quien no tiene prisa por irse. Valeria Montoya lo miró desde el taxi que la llevaba desde el consultorio del médico hacia ningún lugar en particular, porque en ese momento no había ningún lugar al que ella quisiera llegar. La mañana había comenzado mal y había empeorado con una precisión casi cruel. A las 9:15, el supervisor de zona, un hombre de voz nasal, que nunca recordaba su nombre correctamente, la había llamado a su cubículo con la expresión de quien está a punto de decir algo incómodo, pero ya ensayó cómo hacerlo sonar neutro. Le habló de reestructuración, le habló de ajustes operativos, le habló de un mercado difícil y de decisiones que no eran personales. Valeria escuchó todo con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas, con esa postura que su mamá llamaba columna de acero, corazón de mantequilla, y no dijo nada hasta que él terminó. Luego preguntó cuándo era su último día. El supervisor dijo que hoy. Valeria asintió, recogió sus cosas del cajón con movimientos lentos y precisos, como quien no quiere que nadie vea que le tiemblan las manos, y salió sin mirar atrás. A las 2 de la tarde, el doctor Fuentes, un médico de edad mediana con lentes pequeños y la costumbre de hablar mirando sus propios papeles, le explicó que su papá, el señor Ernesto Montoya, necesitaba comenzar un tratamiento oncológico de inmediato, que los estudios no dejaban margen para esperar, que había opciones, sí, pero que ninguna era barata, ni sencilla, ni rápida. Valeria escuchó cada palabra sentada al borde de la silla, con la bolsa apretada contra el estómago, como si pudiera contener algo que amenazaba con desbordarse. Salió del consultorio, caminó 3 cuadras sin rumbo fijo, vio la entrada del Parque Juárez y entró. La banca de madera estaba fría y un poco húmeda por la garúa de la mañana, pero Valeria se sentó de todas formas. No tenía energía para buscar algo mejor. No tenía ganas de fingir que las tenía. Se quedó quieta, con la bolsa sobre el regazo, los pies juntos sobre el pasto ligeramente mojado, y miró el cielo gris sin pensar en nada concreto, que es la forma que tiene la mente de procesar lo que todavía no puede nombrar. A su alrededor, la vida seguía con una indiferencia que resultaba casi ofensiva. Un grupo de niños corría alrededor del kiosco, gritando algo que ella no entendió. Una pareja de adultos mayores caminaba despacio por el sendero de grava, tomados del brazo, sin prisa. Un señor vendía elotes asados cerca de la entrada, y el olor llegaba hasta ella mezclado con el de pasto mojado y tierra fresca. Ese olor característico de Morelia después de la lluvia que en cualquier otra circunstancia ella habría encontrado hermoso. Cerró los ojos.
Pensó en su papá, en el señor Ernesto Montoya, que se despertaba todos los días a las 6 de la mañana desde que ella tenía memoria, que tomaba su café negro parado frente a la ventana de la cocina, que silbaba canciones de los Panchos mientras hacía las cuentas del mes, que nunca había pedido nada a nadie en su vida y que ahora necesitaba un tratamiento que costaba más de lo que ella podía calcular sin que el pecho se le apretara. Pensó en su mamá, doña Carmen, que había tenido que dejar su trabajo en la tienda de telas 6 meses antes por un problema en la rodilla que requería operación que también costaba dinero. Dinero que también salía del sueldo de Valeria, del sueldo que ya no existía. 4 años en aquella empresa multinacional. 4 años llegando temprano, quedándose tarde, aprendiendo lo que no le enseñaban, resolviendo lo que nadie más quería resolver. Y todo eso había durado exactamente hasta que a alguien en una oficina de la Ciudad de México se le ocurrió la palabra reestructuración. Valeria respiró profundo. La tarde avanzaba. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes sin mucho éxito. Ella seguía en la banca, inmóvil, sin saber muy bien qué hacer con las horas que le quedaban por delante. Fue entonces cuando escuchó los pasitos. No eran los pasos correteados de los niños que jugaban cerca del kiosco. Eran pasos pequeños, deliberados, que se acercaban directamente hacia ella con una determinación que resultaba curiosa viniendo de alguien tan pequeño. Valeria abrió los ojos. Frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, estaba una niña. Tendría 4 años, quizás recién cumplidos. Tenía el cabello negro y brillante, suelto hasta los hombros, con una diadema de moño rosa mexicano que contrastaba con la seriedad absoluta de su expresión. Llevaba una blusa blanca con bordado en el cuello, una falda azul marino con volantitos y unos tenis con velcro que tenían pequeñas estrellas plateadas en los lados. Las manos estaban detrás de la espalda, en esa postura de niño que ha decidido ser formal por alguna razón importante. Pero lo más llamativo de todo eran los ojos. Ojos cafés oscuros, muy grandes, con unas pestañas largas que habrían sido la envidia de cualquier adulta, y una expresión en ellos que no era la expresión habitual de un niño de 4 años. Era una expresión de atención real, de observación, de alguien que estaba mirando de verdad y no solo viendo. Esa niña la estaba estudiando. ¿Estás triste?, preguntó, directo, sin preámbulo, sin el rodeo que los adultos suelen usar para no incomodar. Valeria parpadeó. La pregunta había llegado con tal precisión que tardó un segundo en procesar que venía de una criatura que apenas le llegaba a la cintura. Esbozó una sonrisa involuntaria, de esas que aparecen solas antes de que uno pueda decidir si quiere sonreír o no. E intentó disimular cuánto había dado en el blanco esa pregunta. «Solo estoy descansando», dijo. La niña frunció la nariz. Era un gesto pequeño, pero muy expresivo, el gesto de alguien que ha escuchado esa respuesta antes y sabe perfectamente lo que significa. «Mi nana hace esa cara cuando está triste también», dijo. Luego dio un pasito hacia adelante, como si hubiera tomado una decisión. «Yo soy Lupita, pero puedes llamarme Lupi. Todo el mundo me llama Lupi». Había algo tan desarmante en la formalidad de esa presentación, en el tono de voz de quien está acostumbrada a que la tomen en serio, que Valeria sintió que algo pequeño y apretado dentro de su pecho se aflojaba apenas un poco. «Valeria», respondió, y luego, sin saber muy bien por qué, añadió, «puedes llamarme Vale». Lupita consideró esto con toda la gravedad de quien está evaluando algo importante. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera sopesando el sonido.
Un segundo. 2. Vale, es bonito, aprobó finalmente sin cambiar el tono. Luego, con la misma naturalidad con que había dicho todo lo demás. ¿Tienes hijos? Valeria no pudo evitar una pequeña carcajada. No. ¿Tienes esposo? No. ¿Tienes mamá? Sí. Lupita bajó la mirada por un instante, solo un instante, apenas perceptible, pero Valeria lo vio. Vio el pequeño ajuste en la expresión. Ese segundo en que algo que normalmente estaba guardado asomó un poco, como una corriente de aire frío por debajo de una puerta cerrada. Cuando la niña volvió a mirarla, había algo en esos ojos cafés que le apretó el pecho a Valeria de una forma completamente distinta a como lo había tenido apretado toda la tarde. «Yo no tengo mamá», dijo Lupita. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar lástima, con la misma cadencia directa con que había dicho todo lo demás. Pero precisamente por eso dolía más, porque era verdad dicha sin ornamento, sin protección, ofrecida así, limpia, a una desconocida en una banca mojada. Hubo una pausa. Luego Lupita la miró directamente a los ojos y dijo: «¿Puede ser mi mamá?». El parque entero pareció silenciarse. No de verdad, claro. Los niños seguían corriendo. El señor de los elotes seguía atendiendo clientes. Los pájaros seguían moviéndose entre las ramas del ficus enorme que daba sombra al área de juegos. Pero en el pequeño círculo que formaban esa banca y esa niña y esa mujer, el tiempo hizo algo extraño. Valeria se quedó mirando a Lupita por un momento que duró mucho más de lo que debería. Había una honestidad en esa pregunta que cortaba más profundo que cualquier cosa que el supervisor había dicho esa mañana, que cualquier cosa que el médico había dicho esa tarde, porque el supervisor y el médico hablaban de cosas que se podían calcular, presupuestar, planear. Lo que esa niña acababa de preguntar no tenía presupuesto ni plan posible. Solo tenía esos ojos cafés muy abiertos, esperando. ¿De mentirita?, preguntó Valeria con la voz baja. Lupita lo consideró con mucho cuidado. No era una pregunta que se respondiera a la ligera. Se notaba que estaba pensando de verdad, evaluando los términos, revisando si las condiciones le parecían aceptables. Luego asintió, despacio. «De mentirita por hoy». Valeria sintió algo que no supo nombrar en ese momento y que quizás no hacía falta nombrar todavía. Solo asintió también. «De acuerdo», dijo. Y Lupita sonrió. Una sonrisa enorme, repentina, que transformó completamente su cara y reveló un diente de leche que estaba apenas un poco flojo, y que hizo que Valeria pensara, de manera completamente inesperada, que esa era probablemente la sonrisa más hermosa que había visto en mucho tiempo. Consuelo, la nana, apareció corriendo 4 minutos después. Era una señora de poco más de 50 años, con el cabello recogido en un chongo bajo, un delantal de flores que llevaba atado sobre la ropa de calle como si fuera parte permanente de su atuendo, y una expresión en el rostro que combinaba alivio con agotamiento y con algo que se parecía sospechosamente a la resignación de quien ya ha pasado por esto muchas veces. Encontró a Lupita sentada al lado de Valeria en la banca, las dos con los pies balanceándose en el aire, porque ninguna de las dos llegaba con los pies al suelo. Lupita estaba en plena explicación de algo que claramente consideraba muy importante, con las manos moviéndose en el aire para ilustrar los puntos principales. Y entonces, la reina hormiga no sale nunca porque tiene que poner los huevos, y todas las demás hormigas le traen comida, y si alguien le lleva comida fea, ella la manda de regreso. ¡Lupi!, llegó Consuelo sin aliento con una mano en el pecho. «Te dije que no salieras de mi campo de visión». Lupita la miró con total serenidad. «Estaba aquí, Chole», dijo, señalando hacia la banca con un gesto que abarcaba la situación completa.
como si eso cerrara cualquier debate posible. Aquí está a 20 metros del lugar donde te dejé sentada. Sí, pero aquí, Lupita señaló de nuevo. La lógica, desde su perspectiva, era impecable. Valeria se levantó rápidamente, se presentó y explicó que la niña había venido hacia ella, que en ningún momento había habido ningún problema, que habían estado conversando. Consuelo la evaluó con esa mirada rápida y precisa que desarrollan las personas que llevan muchos años cuidando niños y por necesidad aprenden a leer a los adultos desconocidos con una velocidad que casi parece sobrenatural. Lo que vio debió tranquilizarla, porque los hombros le bajaron 1 centímetro y el gesto de su cara pasó de la alarma a algo más parecido a la consideración. «Y usted es la Vale», interrumpió Lupita con total autoridad. «Es mi mamá de mentirita de hoy». Consuelo miró a Valeria. Valeria miró a Consuelo. Hubo un segundo de silencio que contenía varias preguntas no formuladas. «Solo nos presentamos», explicó Valeria. «Ella vino a la banca, empezamos a platicar. ¿Puede quedarse un rato?», preguntó Lupita, mirando a Consuelo con esos ojos cafés que evidentemente habían perfeccionado a lo largo de sus 4 años de vida la técnica de la mirada, que es imposible decir que no. Consuelo suspiró de esa manera particular que tienen las personas que saben que ya perdieron la discusión antes de que comenzara. «Media hora», dijo, y fue a sentarse en una banca cercana desde donde podía ver perfectamente. Las 2 horas siguientes fueron las más ligeras que Valeria había tenido en semanas. Lupita tenía la energía de alguien que ha estado guardando entusiasmo durante toda la mañana y finalmente encontró el momento y la persona adecuados para soltarlo. La arrastró hacia el área de juegos cerca del kiosco, donde había un espacio abierto de pasto que ella había designado mentalmente como su cocina. «Aquí es la cocina», anunció Lupita, señalando un área delimitada por 3 piedras y una rama. «Y aquí es la sala», señaló hacia otro espacio, «y aquí es donde duerme el tamal». «¿De el tamal?». Lupita se agachó con la concentración de un arqueólogo en plena excavación y recogió una piedra redonda, gris, perfectamente lisa, aproximadamente del tamaño de un puño. La examinó brevemente por todos lados, como asegurándose de que seguía siendo lo que recordaba, y luego la presentó con toda la formalidad del caso. «Este es el tamal, es nuestro perro». Valeria miró la piedra, miró a Lupita. «¿Por qué tamal?». Lupita consideró la pregunta como si fuera ligeramente obvia. «Porque está gordito y envuelto». Valeria soltó una carcajada, una risa genuina, espontánea, que llegó antes de que ella pudiera procesarla, y al escucharla se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había reído así, sin esfuerzo, sin decidirlo. El juego se fue construyendo solo, con esa lógica interna que tienen los juegos de los niños pequeños, completamente seria en sus propios términos. Valeria era la mamá, Lupita era la hija, el tamal era el perro, y Consuelo, que eventualmente se acercó a ver qué estaban haciendo, fue asignada al papel de la vecina que siempre viene a pedir sal. Papel que Consuelo aceptó con una resignación que escondía mal una sonrisa. En algún momento, Lupita decidió que era hora de comer y procedió a preparar una comida elaborada con hojas, piedritas pequeñas, 2 palitos y algo que declaró ser sopa de estrellas en un recipiente imaginario. «¿Con qué están hechas las estrellas?», preguntó Valeria muy seria mientras recibía su plato imaginario. Lupita la miró como si la respuesta fuera evidente. «Con luz, mamá Vale. Por eso brillan cuando las masticas». Valeria asintió.
Procesó esta información con toda la seriedad que merecía y procedió a comer su sopa de estrellas con el entusiasmo apropiado. El sol empezó a bajar entre las nubes. El aire se puso un poco más fresco. Consuelo se acercó y dijo que era hora de irse. Lupita protestó con la energía de alguien que ha estado protestando contra esta clase de decisiones desde antes de tener palabras para hacerlo, pero eventualmente aceptó, con la condición de que el tamal se quedara en su lugar habitual. Colocó la piedra con cuidado en el mismo lugar donde la había encontrado. Le dijo algo en voz muy baja que Valeria no alcanzó a escuchar y luego se volteó hacia ella. Y sin ningún preámbulo, sin ninguna advertencia, caminó los 3 pasos que los separaban y la abrazó por la cintura. No fue el abrazo tentativo de un niño que no conoce bien a alguien. Fue un abrazo completo, de los que usan todo el cuerpo, con las 2 bracitas rodeando la cintura de Valeria y la mejilla apretada contra su estómago y una fuerza que no tenía ninguna proporción con el tamaño de esa niña. Valeria se quedó inmóvil un segundo. Luego, despacio, se agachó hasta quedar a su altura y le devolvió el abrazo. «Fuiste la mejor mamá de mentirita que he tenido», dijo Lupita con la boca en la tela de la blusa. Valeria apretó los ojos. Se quedó un segundo más de lo necesario, con esa niña que olía a shampoo de fresa y a hierba fresca entre los brazos. Luego se separó despacio, le acomodó el moño rosa que se había torcido durante el juego y sonrió. «Tú fuiste la mejor hija de mentirita que he tenido», dijo. Lupita asintió, satisfecha, como si eso estuviera correcto y en orden. Luego tomó la mano de Consuelo y caminó hacia la salida del parque, volteándose 2 veces para decir adiós con la mano libre. Valeria la vio alejarse hasta que dobló la esquina. Se quedó parada en el pasto un momento. El parque seguía lleno de ruido y movimiento. El señor de los elotes estaba contando su dinero del día. Los últimos niños eran arrastrados hacia los autos por sus mamás. El cielo gris había cedido un poco y había una franja de color naranja pálido sobre los edificios del centro. Valeria respiró. No se le había solucionado nada. Su papá seguía enfermo. Ella seguía sin trabajo. Las cuentas seguirían llegando. El mundo real esperaba en la misma forma exacta en que lo había dejado al entrar al parque. Pero algo había cambiado de todos modos. Algo muy pequeño, casi imperceptible, como cuando se mueve una sola pieza en una estructura enorme y no pasa nada visible, pero algo en el equilibrio interno es diferente. Salió del parque sin saber que esa tarde había plantado algo que ninguna demisión del mundo podría arrancar. Al otro lado de la ciudad, en una zona residencial donde los jardines eran grandes y las bardas altas, y el silencio tenía una textura diferente al de otros barrios, una casa de 2 plantas con techo de teja roja y bugambillas moradas sobre el portón, esperaba con las luces del interior encendidas. Rodrigo Villanueva llegó a las 9:17 de la noche. Tenía 36 años. Era dueño y director general del Rancho Las Ánimas, una operación ganadera y aguacatera de 3ª generación que bajo su administración había crecido hasta convertirse en una de las más importantes del estado de Michoacán. Tenía oficinas en Morelia, bodegas en Uruapan, contratos con distribuidores en 5 estados y una reputación en el medio agropecuario que combinaba el respeto con un ligero temor que él nunca había buscado, pero tampoco había hecho nada por evitar. Era preciso, era directo. Era el tipo de persona que tomaba decisiones difíciles, sin drama y sin necesidad de que nadie le dijera que las había tomado bien. Lo que no era
o lo que había dejado de ser de manera deliberada y sostenida durante los últimos 3 años, era una persona que dejaba que las cosas le afectaran demasiado. Guadalupe, su esposa, había muerto de una complicación durante un procedimiento que debía ser rutinario. Lupita tenía 11 meses. Rodrigo tenía 33 años y una hacienda que administrar y una hija que criar y un dolor que, según fue descubriendo en los meses que siguieron, no desaparecía, sino que encontraba formas de convertirse en otras cosas, en trabajo, en eficiencia, en esa frialdad que algunos interpretaban como fortaleza y que en realidad era simplemente la forma que había encontrado de seguir funcionando. Consuelo había llegado cuando Lupita tenía 14 meses. Era la 5ª persona que contrataban para cuidar a la niña y la única que había durado, básicamente porque era inmune a la presión y al mal humor de Rodrigo de una manera que ninguna de las anteriores había logrado. Tenía 2 hijos adultos propios, 20 años de experiencia con niños y una firmeza afectuosa que Lupita había aceptado desde el primer día, con la intuición que tienen los niños pequeños para reconocer a las personas que los van a cuidar de verdad. Esa noche, Rodrigo dejó las llaves en el baúl de la entrada, se aflojó la corbata y fue directamente hacia la voz de Lupita que llegaba desde el baño del primer piso. Y entonces, las hormigas soldado son las que cuidan la entrada del hormiguero y son más grandes que las otras, y si alguien intenta entrar ellas... Lupi. Rodrigo asomó la cabeza por la puerta del baño. Buenas noches. Lupita estaba en la tina con espuma hasta los hombros y Consuelo sentada en el banquito de madera de siempre con la toalla lista. Al ver a su papá, Lupita abrió los ojos con un entusiasmo que solo tenía ese brillo particular cuando tenía algo importante que reportar. «¡Papá! Hoy jugué a la casita». «Sí», respondió Rodrigo, apoyándose en el marco de la puerta, revisando su teléfono de manera automática. «¿Con quién?» «Con la Vale». «¿Y quién es la Vale?» Lupita lo miró como si la respuesta fuera completamente obvia. «Mi mamá de mentirita». Rodrigo bajó el teléfono. Miró a su hija. Luego miró a Consuelo, que estaba perfectamente ocupada, acomodando la toalla y mirando hacia otro lado, con esa expresión de quien no tiene nada que agregar, pero está escuchando todo. «Tu mamá de mentirita». «De mentirita por hoy», aclaró Lupita con precisión de contrato. «Porque ella no tiene hijos y yo no tengo mamá». Entonces estuvimos de acuerdo. Pausa breve para recuperar el hilo. «Tiene ojos verdes, papá, como el pasto cuando llueve, y cabello oscuro, y se rió muchísimo cuando el tamal, que es mi piedra, intentó morderle el pie». Rodrigo procesó esto en silencio durante unos segundos. «¿El tamal es una piedra?» «Un perro de piedra», corrigió Lupita. «Hay diferencia». «¿Y cómo se llama de verdad esta señora?» «Vale, Valeria». Lupita lo consideró. «Pero yo le digo Vale». Rodrigo asintió con la expresión de quien está archivando información sin saber todavía en qué carpeta ponerla. «Qué bueno, Lupi», dijo. «¿Vamos a cenar?» Esa noche tardó más de lo habitual en dormirse. Estaba en su cuarto, en la oscuridad, mirando el techo con los ojos abiertos. Había revisado los reportes de producción de la semana. Había respondido 3 correos que podían esperar hasta mañana, pero que respondió de todas formas, porque algo tenía que hacer con las manos. Había puesto el teléfono boca abajo sobre el buró y se había quedado mirando el techo. Había una imagen que volvía de manera molesta e intermitente, como una pequeña interferencia en una señal que normalmente era clara. Lupita en la bañera, con los ojos muy abiertos y la espuma hasta los hombros, diciendo: «Tiene ojos verdes como el pasto cuando llueve,
con esa facilidad de los niños que describen las cosas exactamente como las ven, sin filtro y sin intención. Ojos verdes como el pasto cuando llueve. No supo por qué eso se quedó. Tampoco supo qué hacer con ello. Eventualmente se quedó dormido y a la mañana siguiente fue a trabajar y lo fue a dejar en ese cajón mental donde guardaba las cosas que no sabía cómo procesar. Solo que lo intentó. 3 semanas después, Susana Pedraza, la secretaria de Rodrigo desde hacía 4 años, entró a su oficina en un lunes por la mañana con una expresión que él reconoció antes de que ella dijera una sola palabra. Le tengo que decir algo, ingeniero. Susana se iba a Monterrey. Su esposo había conseguido una oportunidad laboral importante y ella había decidido seguirlo. Lo sentía mucho. Él era el mejor jefe que había tenido. Esperaba que entendiera. Rodrigo entendió. Le dio las gracias formalmente. Le dijo que podía contar con una carta de recomendación y cuando Susana salió, cerró la puerta y se quedó mirando el escritorio por aproximadamente 45 segundos, que era lo que se permitía antes de pasar al siguiente problema. Luego llamó a Recursos Humanos y dijo que abrieran la vacante. El perfil que dictó era exigente: 4 años mínimos de experiencia como asistente ejecutiva o secretaria de dirección, inglés avanzado, comprobable, manejo impecable de agenda, viajes y representación, redacción corporativa, discreción, tolerancia real a la presión, no la tolerancia que la gente escribe en el currículum, sino la que demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. Recursos Humanos recibió 47 solicitudes en los primeros 3 días. Valeria vio el anuncio un jueves por la tarde, en una de esas sesiones de búsqueda de empleo que había aprendido a hacer de manera sistemática. Café, computadora, 2 horas, sin distracciones, sin revisar el teléfono para no ver cuántos currículums seguían sin respuesta. El anuncio decía: Secretaria de Dirección General, Rancho Las Ánimas S.A., de CV Morelia, Michoacán. Leyó los requisitos 2 veces. Tenía todo. Los 4 años en la multinacional, el inglés que su mamá había pagado con sacrificio genuino en una academia que quedaba a 40 minutos de su casa, sacrificio que su mamá nunca mencionó como tal, pero que Valeria había calculado años después cuando entendió lo que costaba. La experiencia con agenda ejecutiva, viajes internacionales, representación institucional. Tenía todo excepto el trabajo. Se postuló. Pasó el filtro inicial. La llamaron para una primera entrevista con la coordinadora de Recursos Humanos, una mujer joven y eficiente que le hizo las preguntas de rigor y tomó notas en una tableta. Pasó esa también. La segunda entrevista fue con el gerente de operaciones, un hombre de mediana edad llamado Don Felipe, que tenía el escritorio lleno de papeles y una forma de hacer preguntas que parecía casual, pero no lo era. Al final le dijo que tenía el perfil correcto y que la estarían contactando. La noche anterior a la entrevista final, Valeria no durmió bien. No era nerviosismo exactamente. Era algo más parecido a la conciencia aguda de que esto importaba más de lo que podía permitirse mostrar. Su papá había comenzado el tratamiento la semana anterior. Los costos eran exactamente lo que el doctor había anticipado. El dinero de la liquidación cubriría 2 meses, quizás 3 si era muy cuidadosa. A las 7 de la mañana, doña Carmen entró a su cuarto con una taza de café y se sentó en el borde de la cama. Le acomodó el cuello del blazer azul marino
con esa delicadeza particular de las manos de las madres, que parecen recordar la forma exacta de sus hijos, incluso después de años. «Vas a brillar, Valeria», dijo. «Va a salir bien». Valeria sostuvo la mano de su mamá por un segundo. No dijo nada. A veces las palabras se quedan chicas junto a lo que uno siente. Las oficinas de Rancho Las Ánimas en Morelia estaban en el piso 12 de un edificio espejado en el bulevar principal. Valeria entró a las 10:50, 10 minutos antes de su cita, y esperó en una silla de cuero en la sala de espera con la espalda recta, las manos en el regazo y el foco en la respiración. A las 11:02, la recepcionista le dijo que podía pasar. La oficina de Rodrigo Villanueva era grande y ordenada con una precisión que decía algo sobre quién la ocupaba. El escritorio de vidrio estaba perfectamente despejado, salvo por una laptop, una taza de café y una carpeta. Había una pared entera de ventanas con vista al bulevar y otra de libreros con libros organizados no por color, sino por tamaño, lo cual, por alguna razón, Valeria notó y encontró coherente con todo lo demás. Rodrigo estaba de pie cuando ella entró, revisando algo en la laptop. Levantó la vista. Ojos gris oscuro. Ese fue el primer detalle que registró, antes de procesar nada más. Ojos que no revelaban nada, que miraban con una atención tan completa que resultaba ligeramente desconcertante, como si estuvieran tomando nota de cosas que ella no había decidido mostrar. «Siéntese». No fue descortés, fue simplemente directo, de la manera de alguien que no usa palabras de relleno. La entrevista duró 42 minutos. Rodrigo hizo preguntas que en el papel parecerían estándar, pero que él formulaba de una manera que no dejaba espacio para las respuestas genéricas. ¿Cómo maneja usted una situación donde su jefe está equivocado pero tiene prisa? No, ¿cómo maneja el conflicto? Sino eso específico, esa situación concreta que asumía que el conflicto iba a existir y preguntaba qué hacías con él. Valeria respondió cada una con calma y con una precisión que igualaba la de las preguntas. No intentó suavizar nada. No usó el lenguaje corporativo que convierte las debilidades en fortalezas disfrazadas. Cuando él preguntó cuál había sido su mayor error profesional, ella le dijo exactamente cuál había sido, qué había pasado, qué había aprendido. Sin drama, pero sin esquivarlo tampoco. En algún momento durante la entrevista, sin que ella lo decidiera conscientemente, algo en su postura cambió. No se relajó exactamente, pero se asentó, como cuando uno encuentra terreno sólido bajo los pies y el cuerpo lo registra antes de que la mente lo procese. Rodrigo lo notó. Cuando ella salió, él se quedó mirando la puerta cerrada durante 3 o 4 segundos. Luego le dijo a don Felipe, que esperaba en el pasillo: «Esta empieza el lunes». Valeria era buena. Rodrigo lo descubrió el primer día y le molestó consigo mismo haberse sorprendido, porque la sorpresa implicaba que había esperado algo diferente y no había razón para haberlo esperado. Ella llegó el lunes a las 8:45, 15 minutos antes de su hora de entrada, y cuando él llegó a las 9:05 ya había revisado la bandeja de correos pendientes, identificado los 3 que necesitaban respuesta ese día y preparado un resumen de la agenda de la semana con las notas relevantes para cada reunión. No se lo entregó con fanfarria, lo dejó en su escritorio con una nota post-it que decía simplemente: «Buenos días, lo que encontré pendiente». Rodrigo leyó el resumen. Estaba correcto. No solo correcto en los datos, sino correcto en la priorización, en lo que había marcado como urgente versus lo que podía esperar. Eso era lo que le resultó perturbador de manera vagamente indescriptible.
que la lógica con que ella había organizado la información era la misma lógica que él habría usado, como si hubiera accedido a un sistema de clasificación que él nunca había explicado en voz alta, porque no había necesitado hacerlo con los demás. Decidió ponerla a prueba. No por maldad, sino porque era su método. No confiar en el potencial, confiar en la evidencia. Un miércoles llegó 20 minutos tarde a una reunión con proveedores que él mismo había convocado. Esperó en el pasillo para ver qué pasaba. Oyó la voz de Valeria a través de la puerta, tranquila y profesional, explicando que el ingeniero Villanueva había tenido un imprevisto de última hora, que la reunión comenzaría en breve, que mientras tanto, si tenían alguna pregunta de logística, ella podía atenderla. Cuando entró, los proveedores estaban sentados, con café servido, y Valeria le entregó en silencio una tarjeta con un resumen de los puntos principales y el orden sugerido para la reunión. 3 minutos después de que él llegó, la reunión estaba en marcha como si nada hubiera pasado. Otro día le dio un plazo imposible para un informe de gestión financiera del trimestre. 24 horas para algo que normalmente tomaba 3 días. Lo hizo porque quería ver si ella decía que no, si negociaba el plazo o si se desmoronaba. Ella no hizo ninguna de las 3 cosas. Entregó el informe a tiempo. Era preciso, claro, y estaba bien estructurado. Al final había una nota discreta en letra pequeña. El dato de producción de la semana 8 en la tabla 3 no coincide con el reporte de almacén. Adjunto el reporte para revisión. Rodrigo verificó. Ella tenía razón. El error era suyo, de un número que había proporcionado de memoria sin revisar. Fue esa nota, más que nada, lo que cambió algo en su evaluación. No la eficiencia, no la precisión, sino el hecho de que había señalado su error sin hacerlo grande, sin usarlo para nada, simplemente porque era correcto señalarlo. Sin miedo a las consecuencias, pero sin dramatismo tampoco. Comenzó a fijar de manera incómoda que la irritaba de formas que no reconocía. Una tarde de viernes, mientras revisaba contratos y ella organizaba archivos del otro lado del vidrio, se detuvo sin ninguna razón particular y la observó. Había algo en cómo ella se movía entre los archiveros, con esa combinación de precisión y naturalidad, como alguien que sabe exactamente dónde está en el espacio y no necesita verificarlo constantemente, que le resultó difícil de apartar de su atención. Se dio cuenta de que llevaba casi 1 minuto mirando. Volvió a los contratos y firmó el siguiente con más fuerza de la necesaria, dejando una marca en el papel que no era del bolígrafo, sino de la presión de la mano. A principios del segundo mes, un lunes que había empezado con 3 llamadas difíciles y un proveedor que había incumplido un contrato, Rodrigo recibió un mensaje de consuelo a las 2 de la tarde. Ingeniero, el jueves hay puente escolar. Lupi puede ir con usted a la oficina en la tarde. En condiciones normales, él habría buscado otra opción. Tener a Lupita en la oficina requería una atención dividida que sus tardes de jueves no contemplaban. Pero esa semana había sido complicada de maneras que él no sabía bien cómo articularlas, y la idea de Lupita en la oficina, de escuchar su voz haciendo preguntas sobre hormigas o sobre el tamaño de las nubes, le pareció de repente menos una complicación que otra cosa. Respondió que sí. Llegaron al edificio a las 3:20. Rodrigo traía a Lupita de la mano y ella traía su mochila rosa con orejas de conejito colgada en los hombros, llena de lo que según ella eran cosas necesarias y que según Consuelo eran 3 muñequitas, 2 libros de stickers, un estuche de colores y media bolsa de gomitas de osito que se suponía eran para la semana.
En el elevador, Lupita presionó el botón del piso 12 con la concentración de quien está operando maquinaria importante. «Papá, ¿la secretaria que se fue era bonita?» «Era una buena trabajadora». «Eso no es lo que pregunté». Rodrigo la miró. Lupita lo miró de vuelta con esa expresión de quien tiene toda la paciencia del mundo para esperar la respuesta correcta. «No pensé en eso», dijo él. Lupita procesó esto. «Está bien», dijo finalmente, con el tono de quien archiva información para uso futuro. Salieron del elevador. El piso de dirección general estaba en calma de tarde. Algunas personas en sus escritorios, el sonido suave de teclados y teléfonos. Rodrigo fue directo hacia su oficina, saludando brevemente a quien cruzó en el camino. Lupita caminaba a su lado, mirando todo con esa atención minuciosa que ponía en las cosas nuevas. Los cuadros de la pared, el color de las sillas, la alfombra gris. La planta grande de esquina que alguien había olvidado regar esa semana, hecho que Lupita notó y anotó mentalmente para mencionarlo después. Y entonces se detuvo. No fue una pausa gradual, fue un alto completo, como cuando un mecanismo se detiene de golpe. Valeria estaba de espaldas frente a su escritorio con los audífonos puestos, inclinada ligeramente hacia la pantalla, escribiendo rápido. No había escuchado el elevador ni los pasos. Lupita la miró durante exactamente 4 segundos. No dijo nada, no se movió, solo miró con esa concentración particular que a veces tienen los niños pequeños cuando están procesando algo que sus palabras todavía no alcanzan a formular, pero que algo en ellos reconoce de manera inequívoca. Y luego soltó un grito que atravesó el piso completo, que hizo que 3 personas levantaran la vista de sus pantallas y que Rodrigo se detuviera en seco. «¡Papá! ¡Es ella! ¡Es mi mamá de mentirita!». Valeria se arrancó los audífonos y se giró. El tiempo hizo algo raro en ese momento. No se detuvo exactamente, pero algo en él cambió de textura. Vio a la niña corriendo hacia ella. Vio el moño rosa mexicano, ligeramente torcido hacia la izquierda. Vio los ojos cafés enormes. Vio la sonrisa que mostraba el diente de leche un poco flojo. «Lupi», dijo, y su voz salió diferente, más suave, como si la hubiera reconocido antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaban viendo los ojos. Lupita llegó a ella como un pequeño tren sin frenos y saltó, literalmente saltó, confiando completamente en que Valeria la iba a agarrar. Y Valeria la agarró por instinto puro, apretando a la niña contra el pecho mientras Lupita le rodeaba el cuello con las 2 bracitas y enterraba la cara en su cabello. Desde el pasillo, Rodrigo observaba. No se movió. Solo miraba las 2 figuras. La niña aferrada al cuello de su secretaria y su secretaria sosteniéndola con una firmeza y una naturalidad que no tenía nada de calculado, y sentía algo que era como reconocer una palabra en un idioma que uno juró que había olvidado. «¿Conoces a Lupi?», dijo, y su voz salió un poco más baja de lo que pretendía. Valeria lo miró por encima del hombro de la niña. Sus ojos verdes tenían una expresión que él no supo clasificar, una mezcla de asombro genuino y algo que se parecía a la pregunta de qué probabilidad tenía todo esto de ser real. «Nos conocimos en el parque», dijo, «hace como 2 meses. Yo no sabía que era su hija». Lupita, que había soltado el cuello de Valeria, pero seguía con las manos aferradas a las suyas, miró a su papá con una expresión de triunfo sereno. «Papá, yo te hablé de ella.
El tono era el de alguien que ha estado esperando pacientemente el momento de decir esto. La noche del baño. Te dije que tenía ojos verdes como el pasto cuando llueve. ¿Te acuerdas? Rodrigo se acordaba. Te dije que era la Vale, mi mamá de mentirita del parque. Lupita miró de uno al otro con esa satisfacción enorme de quien acaba de ver cómo las piezas encajan en el lugar que siempre les correspondió. Ya ves, el silencio que siguió fue el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene palabras todavía. Después de ese día, la dinámica cambió de maneras que los dos adultos fingían no notar, y Lupita observaba con la satisfacción tranquila de quien puso en marcha algo que sabe que va a funcionar. En casa, Lupita mencionaba a la Vale en la cena con una regularidad que Consuelo reconoció inmediatamente como estratégica. No de manera obvia o insistente, sino con la sutileza particular de un niño de 4 años que ha entendido que las cosas se consiguen mejor cuando no parecen que se están pidiendo. Hoy en el kinder aprendimos a hacer mariposas de papel. La Vale sabría hacerlas, seguro. La semana que viene es el día del árbol. La Vale dijo una vez que le gustan los jacarandás. ¿Tú crees que a la Vale le gusta el mole? Porque a mí sí y a ti también. Rodrigo escuchaba cada comentario con la expresión controlada de siempre. Consuelo notó que masticaba más despacio cuando el tema era Valeria. En la oficina algo cambió de manera más sutil, pero igualmente real. Rodrigo dejó de inventar razones para poner a prueba a Valeria. No fue una decisión consciente, fue simplemente que ya no sentía la necesidad de hacerlo. La había probado suficientemente. Sabía lo que era capaz de hacer. Lo que había ahora era diferente. Había tardes en que él se quedaba más tiempo de lo necesario revisando algo cerca de su escritorio, y ella continuaba trabajando sin comentar al respecto, pero con esa conciencia en los hombros de quien sabe que hay alguien cerca. Había momentos en que sus horarios coincidían en el elevador, y el silencio entre ellos tenía una temperatura diferente al silencio neutro de dos colegas. Había una tarde en que ella estaba en una llamada larga con un proveedor de Guadalajara y él, que había salido de su oficina para buscar un documento, se detuvo sin razón particular en el pasillo y se quedó escuchando el tono de su voz. No las palabras, el tono. La forma en que pasaba del inglés al español en medio de una oración cuando necesitaba ser más precisa. La manera en que decía entiendo su posición, pero de una forma que sonaba genuinamente como que entendía y no como la frase de protocolo que suele ser. Se fue a su oficina, cerró la puerta y se sentó frente a la laptop durante 10 minutos sin abrirla. Una tarde de finales de ese mes, llovía. No la llovizna fina de Morelia que a veces dura todo el día, sino una lluvia real, con truenos lejanos y el sonido del agua en los vidrios del piso 12, que convertía la oficina en algo parecido a una isla. La mayoría del personal ya se había ido. Eran las 7:45 y afuera el agua seguía cayendo. Rodrigo entró a la sala de juntas y encontró a Valeria sola, organizando los expedientes del proyecto de Uruapan que habían revisado esa tarde. Las carpetas estaban extendidas sobre la mesa y ella las ordenaba con la concentración de quien está construyendo algo, no solo archivando. Él cerró la puerta, caminó hacia la mesa y comenzó a ayudar sin decir nada. Trabajaron lado a lado durante casi 20 minutos. La lluvia golpeaba los vidrios con ese sonido constante y suave. No había razón para el silencio. Podrían haber hablado sobre los expedientes o sobre cualquier cosa, pero ninguno de los dos habló.
Y el silencio no era incómodo, sino todo lo contrario. En algún momento, los dos alcanzaron la misma carpeta al mismo tiempo. Sus manos se rozaron, menos de 2 segundos. Rodrigo la miró. Valeria lo miró. Ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. «Perdón», dijo ella después de un momento. «No te disculpes», dijo él, y luego se dio cuenta de lo que había dicho y volvió a los expedientes. La lluvia continuó. Terminaron de organizar los archivos. Valeria recogió sus cosas. Dijo buenas noches en el tono de siempre y salió. Rodrigo se quedó parado en la sala de juntas vacía, mirando la lluvia en los vidrios, durante un tiempo que no midió. Fue un viernes por la noche, 3 semanas después, y fue completamente obra de Lupita. Rodrigo había llegado temprano esa noche a las 7:30, lo cual, en su escala, era casi como llegar a comer. Lupita había cenado ya, estaba en pijama de ositos, y después de la cena había declarado que quería ver un episodio de su programa favorito en la tableta antes de dormir, lo cual él había aprobado porque era viernes. 10 minutos después, cuando él estaba en su estudio revisando documentos, Consuelo asomó la cabeza con una expresión que él había aprendido a asociar con «algo está pasando y usted va a querer saberlo». «Ingeniero, creo que Lupi tiene su teléfono». Rodrigo bajó el documento. «¿Qué?» Fui a ver cómo iba con la tableta y la tableta estaba en el buró apagada y ella estaba en la cama con el teléfono de usted. Rodrigo se levantó. Desde el pasillo, antes de llegar a la puerta del cuarto de Lupita, escuchó su voz. Hablaba en ese tono de quien está teniendo una conversación importante y no quiere que se escuche desde afuera, que en el caso de Lupita era básicamente su voz normal, pero ligeramente más baja. Y el sorbete de guanábana del martes estaba muy bueno. ¿Tú has ido a esa nevería? Es la del Boulevard, la que tiene el letrero amarillo, pero tiene que ser el de guanábana, porque los otros están bien, pero ese sí sabe a guanábana de verdad. Rodrigo abrió la puerta. Lupita estaba en la cama, acostada sobre la panza, con los pies en el aire y su teléfono apoyado en la almohada frente a ella, en modo llamada. Al ver a su papá, sus ojos hicieron el movimiento de quien acaba de calcular la situación y está evaluando las opciones. Lupi. La voz de él era muy tranquila, que era generalmente la señal de que no estaba tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Hablando con la Vale. Con mi teléfono. El tuyo tiene mejor señal. Pausa breve. Luego, con total serenidad. Además, el mío no tiene su número. Del teléfono salió una risa suave, brevísima, que Rodrigo reconoció aunque solo la había escuchado en contextos de trabajo. «Lupi», dijo la voz de Valeria desde el teléfono, ¿le pediste permiso a tu papá para llamar? Él sabe que estoy usando su teléfono. ¿Sabe que estás llamando específicamente a mí? Pausa. Está afuera del cuarto, susurró Lupita, como si eso fuera una respuesta. Eso es un no, Lupi. Es un todavía no. Rodrigo se acercó, extendió la mano. Lupita le entregó el teléfono con la expresión de quien está cooperando, pero bajo protesta. Él lo tomó y se quedó de pie junto a la cama de su hija, con el teléfono en la mano, consciente de que Valeria podía escuchar todo desde el otro lado. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches, ingeniero». Una pausa breve. «Perdone el método de comunicación. No es la primera vez que usa mi teléfono sin permiso», dijo él, mirando a Lupita, que estaba mirando hacia el techo con la concentración de quien ha decidido que ese momento le resulta fascinante. «Papá», dijo Lupita sin desviar la vista del techo, «la Vale quiere cenar con nosotros el sábado, ¿puede ser?» Del teléfono vino otra risa, esta vez menos contenida. «Eso no fue exactamente lo que yo dije, pero sería bueno». Lupita lo miró por fin,
con esos ojos cafés que a los 4 años ya habían desarrollado una capacidad de persuasión que a veces lo dejaba sin argumentos razonables. Rodrigo sostuvo el teléfono, miró a su hija, luego miró hacia la ventana oscura, como si la respuesta pudiera estar ahí, o como si necesitara un segundo sin que nadie lo mirara para tomar una decisión que de alguna manera sentía más grande que cenar el sábado. ¿Tú quieres?, preguntó hacia el teléfono. Una pausa corta desde el otro lado. Si no es una molestia, no es una molestia. Costó algo decirlo, no mucho, pero algo. ¿A las 2 está bien? A las 2 está bien. Lupita, que había estado escuchando con la atención de un árbitro en partido importante, dejó aparecer una sonrisa que intentó suprimir y no lo logró completamente. Rodrigo le devolvió el teléfono para que se despidiera, salió del cuarto, cerró la puerta y se quedó parado en el pasillo durante unos segundos. Consuelo estaba al final del pasillo, aparentemente muy ocupada acomodando una toalla que no necesitaba ser acomodada. Consuelo, ¿mande? Nada. Se fue a su estudio y pasó el resto de la noche con los documentos que ya había leído 2 veces. La cita del sábado se convirtió en un hábito que nadie nombró oficialmente, pero que los 3 comenzaron a esperar sin decirlo. El primer sábado fueron a comer a una fonda del centro que Lupita eligió porque tenía manteles de cuadritos y eso le parecía muy serio y muy bonito al mismo tiempo. Lupita comió medio plato de sopa de fideo, pidió agua de Jamaica, derramó un poco, no hizo ningún drama al respecto y luego pasó 20 minutos explicándole a Valeria la trama completa de su programa favorito de manera tan detallada que Valeria pudo haber pasado un examen al respecto. Rodrigo habló poco, como era su costumbre, pero escuchó todo. El segundo sábado fueron a la nevería del bulevar. Lupita fue directo al de Guanábana con la seguridad de quien ya tiene esta decisión tomada de antemano. Rodrigo pidió café. Valeria pidió el de mamey. Y cuando lo probó, hizo un gesto pequeño e involuntario de placer puro que Rodrigo registró sin querer. En el camino de regreso, Lupita caminaba en medio de los 2, tomando a cada uno de una mano, sin que nadie se lo hubiera pedido y sin que nadie dijera nada al respecto, como si fuera la configuración obvia de las cosas. El tercer domingo, que por iniciativa de Lupita reemplazó al sábado porque los domingos el parque tiene más pájaros, Rodrigo llegó con 5 minutos de retraso por una llamada que no pudo evitar. Y cuando llegó, encontró a Valeria y a Lupita sentadas en la banca de siempre, con Lupita mostrándole algo en una hoja de papel que había traído en la mochila. Se detuvo en la entrada del parque un momento, antes de que lo vieran. Las miraba desde lejos. El sol de la tarde les llegaba de lado y dibujaba sombras largas. Lupita hablaba con esa energía concentrada que tenía cuando algo le parecía importante, y Valeria escuchaba con esa atención real que él había aprendido a distinguir de la atención simulada, inclinada hacia la niña, con algo en su expresión que era difícil de nombrar, pero que era completamente diferente a nada que él hubiera visto en ella en contexto de trabajo. Caminó hacia ellas. Y mientras caminaba pensó brevemente en Guadalupe. No con dolor exactamente, sino con algo más parecido a la gratitud silenciosa que se le tiene a las personas que formaron parte de quien uno es. Guadalupe habría encontrado todo esto ridículo y encantador al mismo tiempo y se lo habría dicho con esa honestidad directa que había sido una de las cosas que él más había amado de ella. «Ya llegó tu papá», dijo Valeria sin levantar la vista, y un segundo después, Lupita volteó y salió corriendo hacia él. «¿Cómo sabías que era yo?», preguntó cuando llegó a ellas.
Valeria lo miró. «Por los pasos», dijo simplemente. Él no supo qué responder a eso. La noche del lago fue en octubre, 1 mes y medio después. Fue idea de Rodrigo, aunque lo planteó como si fuera de Lupita, lo cual era la forma que había encontrado de proponer cosas sin que pareciera que las estaba proponiendo. ¿No querías ir a ese restaurante a orillas del lago que viste en el calendario del kinder? Lupita dijo que sí con un entusiasmo que a Consuelo le pareció ligeramente sospechoso para algo que supuestamente no sabía que iba a pasar. La noche estaba tibia, con ese aire particular de octubre en Michoacán que huele a tierra húmeda y a flor de naranjo y a algo que no tiene nombre, pero que hace que uno se dé cuenta de que está vivo de una manera que otros meses no provocan. El restaurante tenía mesitas con velitas al borde del lago y las luces se reflejaban en el agua quieta y había una luna que no estaba llena, pero casi. Y Lupita llegó y lo declaró el restaurante más bonito del mundo, antes de haber entrado siquiera. Pidió el platillo más elaborado del menú, con total convicción. Lo probó, comió aproximadamente la mitad, con una seriedad de degustadora profesional. Luego anunció que estaba satisfecha y que había sido muy bueno, nada más que mucho, lo cual era su forma de decir que era demasiado para ella, pero que quería que constara que lo había intentado. En el carro de regreso, Lupita se quedó dormida antes de que salieran del estacionamiento. Se recostó en el asiento trasero, con la cabeza en el regazo de Valeria y la mano aferrada a su dedo, incluso dormida, con esa tenacidad de los niños que se aferran a las cosas que quieren incluso sin estar conscientes. Rodrigo manejaba. El radio estaba muy bajo. Afuera, la carretera hacia Morelia tenía poca luz y muchas estrellas. Cuando llegaron frente a la casa de Valeria, Rodrigo apagó el motor y se quedó inmóvil. En el espejo retrovisor podía ver las dos, la niña dormida y la mujer despierta, con la mano libre de Lupita, mirando hacia la ventana con una expresión que él no reconoció de inmediato y que tardó un momento en identificar. Era paz. No felicidad ruidosa ni alivio. Paz. Del tipo que llega cuando algo que había estado tenso durante mucho tiempo finalmente se afloja. Levantó los ojos del espejo retrovisor y encontró los de ella en el espejo, y se miraron. Valeria, con cuidado absoluto, recostó a Lupita en el asiento y salió del carro. Rodrigo también bajó. Los dos se quedaron parados en la calle silenciosa, frente a frente, con la luz tenue de los postes dibujando sombras suaves. «Gracias por hoy», dijo Valeria en voz baja. «Fue Lupi quien quería ir». «Sí», una pausa. «Pero tú dijiste que sí». Rodrigo la miró, y en ese momento, sin haberlo planeado, sin haberlo decidido de manera consciente, dio un paso hacia adelante. El beso fue suave, completamente suave, de una suavidad que contradecía todos los años de frialdad calculada, todas las paredes construidas con cuidado y paciencia. Un beso que no pedía nada todavía, que solo decía que algo había estado creciendo de manera silenciosa durante semanas y que ya no cabía solo. Cuando terminó, Valeria retrocedió un paso. No parecía arrepentida, parecía asustada de su propia falta de arrepentimiento. «Rodrigo, eres mi jefe. Lo sé, no puedo perder este trabajo». Las palabras llegaron despacio, como si cada una pesara lo que pesaba. «Mi papá está en tratamiento. Mi mamá depende de mí. Llevo meses reconstruyendo algo que se cayó de golpe. No puedo», se detuvo. «No puede haber sido real esto». Rodrigo escuchó todo en silencio. Luego preguntó con una calma que sorprendió a los dos. «Si yo no fuera tu jefe, ¿estarías conmigo?» Valeria abrió la boca, la cerró, miró hacia la calle, hacia los postes,
hacia los almendros que bordeaban la acera. Miró hacia cualquier lado que no fueran esos ojos gris oscuro que hacían que pensar claramente resultara más difícil de lo que debería ser. Esa es una pregunta con trampa, dijo. Es una pregunta directa. Es una pregunta directa que tiene trampa. Cruzó los brazos, los descruzó, lo miró. Tienes ojos grises, Rodrigo. ¿Sabes lo que eso le hace al razonamiento de una persona? Él inclinó la cabeza levemente. Eso fue un sí. Eso fue una observación de tipo científico. De tipo científico, documentada en literatura. Lo miró con una expresión que intentaba ser seria y no lo estaba logrando del todo. No soy la primera persona que lo menciona, seguramente. Rodrigo dio un paso hacia adelante. Ella no retrocedió. La besó de nuevo. Y esta vez ella no retrocedió ni antes, ni durante, ni después. Y cuando se separaron, él apoyó su frente en la de ella y dijo, muy bajo, quiero que seas mi novia. No mi empleada, mi novia. Novia. Ella dejó que la palabra existiera en el aire por un momento. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña y despacio, del tipo que no es para nadie más que para quien está enfrente. Voy a tener que aprender. Yo también, dijo él. Y los dos se rieron, en esa calle silenciosa con la luna casi llena, mientras Lupita dormía en el carro con la mano cerrada sobre el dedo de nadie. Contarle a Lupita fue la parte más fácil de todo. Rodrigo lo planificó durante 2 días. Pensó en el momento adecuado, en las palabras correctas, en cómo explicarle a una niña de 4 años algo que a veces los adultos no saben explicarse. Preparó mentalmente 3 versiones diferentes de la conversación según cómo pudiera reaccionar ella. No necesitó ninguna de las 3. Era domingo por la mañana. Lupita desayunaba tostadas con mermelada de guayaba con esa concentración que ponía en las cosas que le gustaban mucho, sosteniendo la tostada con las 2 manos y dándole mordidas con una satisfacción visible. Valeria estaba sentada al otro lado de la mesa con su café y Rodrigo entre los dos. «Lupi», dijo Rodrigo, «quiero decirte algo. ¿Me metí en un problema?» Lupita lo miró con una evaluación rápida. «No, es una noticia buena. ¿Un perro de verdad? No. ¿Una bici nueva? Lupi, la Vale y yo estamos de novios». Lupita dejó de masticar, miró a su papá, miró a Valeria, volvió al papá. El proceso duró exactamente 4 segundos, durante los cuales nadie dijo nada. Luego preguntó, con una voz absolutamente tranquila, «¿Entonces ahora va a ser mi mamá de verdad?» Valeria sintió que la garganta se le apretó de una manera que no había anticipado. Era ese tipo de apretón que no avisa, que llega de golpe y que no tiene que ver con tristeza, sino con algo que no tiene nombre exacto, pero que se siente en el centro del pecho. «Algún día», dijo Rodrigo, «si ella quiere». Lupita giró hacia Valeria con los ojos muy abiertos. La tostada seguía en el aire, sostenida a medio camino entre la mesa y la boca, completamente olvidada. «¿Tú quieres?» Valeria tragó saliva. Los ojos se le llenaron de ese brillo que no es llanto exactamente, pero viene del mismo lugar. «Quiero», dijo. Lupita procesó esto durante quizás 2 segundos. Luego aventó la tostada al plato con el entusiasmo de quien acaba de librarse de algo que le estorbaba, bajó de la silla de un salto y abrazó a Valeria por la cintura con esa misma fuerza desproporcionada y completa del parque 2 meses atrás. Con las 2 bracitas apretando y la mejilla contra el estómago y sin decir nada en ese primer momento, solo abrazando, como si el tiempo hubiera hecho un círculo perfecto. Los meses que siguieron fueron diferentes para todos. Para Rodrigo,
fueron el descubrimiento gradual de que amar a alguien de nuevo no era la traición que había temido que fuera, ni el dolor que había anticipado. Era más parecido a encontrar que algo que había asumido cerrado definitivamente no lo estaba, que una puerta que él mismo había sellado con cuidado podía abrirse sin que eso deshiciera nada de lo que había detrás de ella. Descubrió que Valeria tenía humor. No el humor performativo de quien quiere caer bien, sino esa ironía tranquila de quien ve las cosas como son y encuentra en ello algo que vale la pena señalar. Descubrió que era capaz de quedarse callada sin que el silencio necesitara ser llenado, lo cual en su caso era una cualidad que valoraba casi por encima de cualquier otra. Descubrió que cuando algo le importaba de verdad, lo defendía, sin alzar la voz, sin dramatismo, simplemente con esa firmeza tranquila que en el trabajo él había notado desde el principio y que en la vida personal resultaba igualmente notable. Para Valeria fueron el descubrimiento de que el hombre frío de la oficina era una construcción, no una persona. La persona real tenía un lado que mostraba selectivamente y con cuidado. El lado que se reía genuinamente de las cosas que Lupita decía, que pedía disculpa cuando se equivocaba sin que se lo costara el orgullo, que tomaba decisiones con esa decisión suya, pero que sabía escuchar cuando alguien le daba razones reales para reconsiderar, y que apareció en el hospital. No lo anunció, no lo convirtió en gesto. Una tarde, Valeria llegó al corredor del hospital donde su papá estaba en tratamiento y encontró a Rodrigo sentado junto al señor Ernesto, los dos viendo un partido del América en el celular con los auriculares compartidos, con la expresión de quienes llevan un rato ahí y han encontrado el ritmo de la compañía. Se detuvo en la puerta. Ninguno de los dos la había visto todavía. Su papá decía algo, señalando la pantalla con el dedo, con esa animación que tenía cuando hablaba de fútbol, y Rodrigo respondía con la expresión de quien está aprendiendo los códigos de conversación de alguien nuevo y los está archivando con atención. Ese fue el momento, no el beso en la calle, no el abrazo de Lupita, ese hombre de ojos grises sentado junto a su padre en un corredor de hospital viendo un partido de fútbol como si no hubiera otro lugar en el mundo donde tuviera que estar. Valeria se apoyó en el marco de la puerta y cerró los ojos por un segundo. Luego entró y su papá la vio y dijo: «Ya llegó mi hija», con esa voz que tenía cuando estaba contento. Y Rodrigo levantó la vista y la miró con una expresión que no tenía nada de la frialdad de la oficina, solo esa presencia directa y completa de alguien que está viendo lo que está viendo sin filtros. Y Valeria pensó: ahí está. La propuesta de matrimonio llegó un sábado de marzo. No hubo escenario. No hubo restaurante elegante, ni anillo escondido en el postre, ni orquesta. Fue en la terraza de la hacienda a las 10 de la mañana, con el sol todavía suave y los pájaros en los eucaliptos y el señor Ernesto y doña Carmen tomando café adentro. Lupita estaba regando las plantas con una regadera de plástico amarillo que era notoriamente más grande que ella. Y el resultado era que las plantas recibían aproximadamente el 40% del agua y ella recibía el 60% restante. Pero lo hacía con tanta seriedad y determinación que nadie se atrevía a señalarlo. Rodrigo estaba de pie junto a Valeria, los dos con café, mirando a Lupita con esa satisfacción tranquila de los momentos que no necesitan nada más de lo que tienen. Metió la mano al bolsillo, sacó la cajita. «Cásate conmigo», lo dijo así, simple, directo, como todo lo que decía. Valeria miró la cajita.
Lo miró a él. Sintió algo que era demasiado grande para caber en el pecho, que buscaba por dónde salir. ¡Para! La voz de Lupita atravesó la terraza. La niña había dejado la regadera en el suelo y estaba parada con los brazos extendidos hacia los lados, completamente empapada, con una expresión de urgencia máxima. Yo no había terminado de regar. ¡Espérense! ¡Lupi!, empezó Rodrigo. ¡No se casen sin mí! Valeria soltó una carcajada que no pudo contener, aunque quiso. Rodrigo cerró los ojos por medio segundo con la expresión de quien tiene 36 años y una hija de 4, y ya aprendió cuándo rendirse graciosamente. Lupita corrió hacia ellos, llegó, se plantó frente a Valeria todavía chorreando agua y miró a su papá. ¿Le dijiste? Le estaba diciendo. ¿Y qué dijo ella? Los dos la miraron. Aún no ha dicho nada, dijo Rodrigo. Lupita giró hacia Valeria con los ojos enormes. ¿Quieres casarte con nosotros? Porque es con nosotros dos. Con nosotros dos, confirmó Rodrigo. Valeria los miró. A él, a ella, a él de nuevo, con esos ojos verdes que se habían llenado de ese brillo que venía del centro del pecho. Sí, dijo, con los dos. Lupita hizo un grito de victoria que probablemente se escuchó en la cocina donde estaban el señor Ernesto y doña Carmen, quienes aparecieron en la puerta de la terraza 4 segundos después, con una expresión que delataba que no habían estado muy lejos. La boda fue en octubre, en el jardín de la hacienda, con los jacarandás todavía con flores y el sol de la tarde filtrándose entre las ramas. Lupita caminó al lado de los dos hacia el altar. Había debatido esta logística durante semanas. Primero propuso ir adelante lanzando pétalos, luego propuso ir atrás cargando la cola del vestido. Finalmente declaró que lo más correcto era ir en medio tomando a cada uno de una mano, lo cual era exactamente lo que había estado haciendo desde hacía meses en cualquier caminata de domingo y resultaba por tanto la opción más coherente. Llevaba un vestido blanco con bordado rosa, zapatos de charol que había elegido ella misma y una expresión de solemne orgullo que no intentaba disimular porque no había ninguna razón para hacerlo. Al llegar al altar, antes de soltarlos, les apretó las manos a los dos al mismo tiempo. Rodrigo miró a Valeria, pensó en Guadalupe, brevemente, con esa gratitud silenciosa de antes. Y luego pensó que la vida tiene formas de continuar que uno no planea y no diseña, que simplemente ocurren si uno deja de bloquearlas, que una niña de 4 años en un parque puede ser el inicio de algo que ningún adulto habría sabido cómo empezar solo. El señor Ernesto estaba en primera fila con traje color café y corbata de moño guinda, respondiendo bien al tratamiento, con una salud que los médicos describían como mejor de lo esperado y que la familia describía como exactamente lo que necesitábamos. Doña Carmen lloraba desde antes de que la música empezara, con un pañuelo bordado que era de su abuela y que no había pensado traer, pero que había aparecido en su bolsa de manera providencial. En la fiesta ya entrada la noche, con luces colgadas en las ramas de los árboles y música de trío al fondo, Rodrigo bailó con Lupita en brazos durante una canción entera. La niña tenía la cabeza apoyada en su hombro y los ojos entrecerrados, en esa zona entre el sueño y la vigilia, donde los niños pequeños se quedan a veces cuando están muy contentos y muy cansados al mismo tiempo. Valeria los observaba desde una mesa con la copa en la mano y ese brillo en los ojos que a estas alturas ya nadie intentaba ignorar. Consuelo se acercó y se sentó a su lado. ¿Está bien, señora Valeria? Valeria la miró. Más que bien, Chole. Consuelo asintió. Miraron juntas a Rodrigo y a Lupita en la pista. Ella lo sabía desde el parque, dijo Consuelo.
No sé cómo, pero lo sabía. Los niños saben cosas que nosotros ya aprendimos a no saber, dijo Valeria. Consuelo lo consideró. Eso es muy cierto. Meses después, el señor Ernesto y doña Carmen se mudaron al ala de huéspedes de la hacienda. Fue iniciativa de Lupita, que lo planteó una tarde de domingo con la seriedad de quien ha estudiado el asunto desde varios ángulos. El tamal necesita que alguien lo enseñe a dar la pata, y yo tengo kinder, y papá tiene trabajo, y mamá vale también, pero los abuelitos tienen tiempo. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Lupita. Era la mirada de dos personas que reconocen que ya no son ellos quienes toman las decisiones importantes en esa casa. El señor Ernesto y doña Carmen aceptaron. El señor Ernesto estaba bien. El tratamiento había funcionado de esa manera que los médicos describen con estadísticas y que la familia describe con alivio que no cabe en palabras. El tamal resultó ser un beagle de 3 meses que alguien había dejado amarrado en la entrada del rancho con una nota que decía «Busca familia». Lupita lo declaró suyo de inmediato, con la misma convicción con que había declarado suya una piedra en el parque meses antes. El nombre no se discutió. Las tardes en la hacienda tenían ahora un ritmo nuevo. El señor Ernesto y Lupita salían al jardín después de comer a ver los pájaros. El señor Ernesto sabía los nombres de todos y había empezado a enseñárselos con la paciencia serena de quien disfruta genuinamente esa forma particular de transmisión. Lupita lo repetía con concentración, equivocándose a veces de manera creativa. El tordo cafecito, el pájaro de las cejas blancas, ese que siempre canta lo mismo, como si no se supiera otra. Pero lo que importaba era el proceso, esa cosa tranquila y constante de dos personas aprendiendo juntas algo que vale la pena saber. Valeria los miraba desde la ventana cuando esto ocurría. Pensaba en esa tarde en el parque, en el banco mojado, en el peso de la bolsa en el regazo y en el cielo gris y en la sensación de que el piso se había ido sin avisar y que no había nada sólido donde apoyarse. Pensaba en los pasitos en el pasto, en la diadema con moño rosa, en los ojos cafés enormes que la miraron con una seriedad que era demasiado grande para un rostro tan pequeño. ¿Estás triste? No, ahora no. Ahora estaba en una ventana mirando a su papá enseñarle a su hija los nombres de los pájaros en el jardín de su casa, con un perro llamado Tamal durmiendo en los pies de ambos, con el olor a café de olla que llegaba desde la cocina donde su mamá y Consuelo debatían algo con la animación de dos personas que han encontrado en la otra a una interlocutora digna. Pensaba en cómo la vida tiene su propia forma de recomponerse, no siempre como uno pide, no siempre en el tiempo que uno necesita, no siempre con la forma que uno imaginó cuando estaba en el banco mojado pensando que todo se había acabado, pero siempre, si uno presta atención, con exactamente lo que se necesitaba. A veces la vida manda la respuesta antes de que uno termine de formular la pregunta. Valeria estaba en una banca buscando una salida y fue una niña de 4 años con un moño rosa y una piedra llamada Tamal quien le mostró el camino. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de la historia que más tocó tu corazón. Leer lo que sienten es lo que hace que todo valga la pena. Si te gustó, dale like. Compártela con alguien que necesite una historia bonita hoy y suscríbete al canal Historias Emocionantes para escuchar, para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por estar aquí.